Buenas. Buenas noches, entonces son las 6:34, hoy 2 de mayo del 2025, vamos a iniciar nuestro tercer y último CIPA. No sé si ustedes han tenido dudas en relación con la tarea 4, ¿qué dudas tienen? Preguntas, inquietudes, sugerencias, o cómo la están desarrollando. Entonces, mi nombre es José Eladio Rojas, soy economista, administrador público, especialista en gestión pública, pertenezco al CEAD de Tunja. Llevo con la universidad ya 4 años de estar vinculado, siempre he dictado este curso de microeconomía y pues ya prácticamente con este CIPA que estamos desarrollando hoy, sería el último encuentro que tenemos con ustedes. Ya la tarea 4 termina este 11 de mayo. Prácticamente nos quedan 9 días para finalizar dicha tarea. Por favor, me apagan los micrófonos, Lorena. Yo creo que es que están porque mire que la hija de una amiga sí se la dieron allá para aplicar, y ella se va un mes y se la mandaron a una cita y ella misma le dijo, vaya, es que por favor, Lorena. Lorena, sí. Lorena, ¿me escuchan? Lorena. Tutor, pero silencialo. Sí, acá no me deja silenciarlos. No me está dejando silenciar acá por este lado. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro tercer CIPA. Por favor, apagar los micrófonos. Ya son las 6:37. Vamos a iniciar entonces con el tema relacionado con lo que es la función de producción, costos y elasticidades. Profesor, hay que hacer un recortado como están los dos micrófonos hablando. Sí, ya les escribí ahí por el chat, pero... Lorena, por favor. Pero sí sé que iba a Listo, entonces ya deshabilité el micrófono de Lorena. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, entonces vamos a iniciar. ¿Algunos de ustedes tienen alguna duda, sugerencias, inquietudes con relación a la tarea 4? Recuerden que ya esa tarea termina dentro de 9 días. 9 días, ahorita el 11 de mayo terminamos nuestra tarea. Luego, entonces ustedes ya deben de subir sus trabajos individuales. Ayer les mandé ya un mensajito
Y hoy les mandé una infografía recordándoles que nos quedan 9 días para terminar la tarea. Entonces, por favor, para que ustedes suban sus aportes de forma individual y a su vez vayan realizando su trabajo de forma colaborativa, así como lo pide la guía. En el trabajo final, ¿qué hay que subir? En el trabajo final se sube la presentación en Prezi, de acuerdo al tema que ustedes hayan seleccionado. Puede ser elasticidad, función de producción, de acuerdo a ese tema. Entonces, ustedes suben esa presentación. Si son 5 estudiantes, van a subir 5 presentaciones. Y a su vez van a subir el desarrollo del ejercicio que se les envió. O sea, hallar los costos, costos variables, costos fijos, costos marginales. Y lo más importante de realizar ese ejercicio es que ustedes puedan y tengan la posibilidad de hacer el análisis a cada resultado de lo que han obtenido. O sea, la idea no es que suban el ejercicio únicamente, sino que ahí, como lo dice la guía, deben de subir el análisis de qué pasa, por ejemplo, cuando los costos son fijos, qué pasa con la producción, aumenta, disminuye, si les dio un valor determinado, entonces hay que hacer ese análisis de forma bien explicadito, breve, resumido. No es necesario que se extiendan demasiado, sino que ustedes deben de hacer un pequeño análisis a cada resultado que han obtenido. ¿Hay dudas, hay inquietudes en relación con la tarea 4? Bueno, entonces parece que no hay dudas, no hay inquietudes. Vamos a iniciar entonces nuestro, como les dije, tercer y último CIPA. Ya con este CIPA terminamos nuestros encuentros, indicándoles que ya el 12 inicia nuestra última tarea, la tarea 5, que prácticamente el 26 de mayo estaría terminando. Luego, entonces, allí ya el 26 de mayo termina el curso, termina todo, y pues yo ya procederé entonces a calificar y a revisar todo lo que ustedes han hecho. Me queda, pues, como les dije en el CIPA anterior, invitarlos a todos los que puedan, fundamentalmente, a que participen en Prospecta. Prospecta es unos seminarios que se van a dar, lo realiza la Escuela de CACEN todos los años. El año pasado se realizó en Tunja. Este año se realiza en Barranquilla. Para los estudiantes que puedan asistir, se les va a dar unos punticos de demás. Obviamente que cada estudiante debe pagar su transporte, su inscripción, su hotel, en fin. Es un poquito costoso, pero tienen las dos formas de que participen. O bien pueden ir presencial o lo pueden hacer de forma virtual. Eso ya es ahorita en 20 días. Son esos seminarios que se van a realizar en Barranquilla, se llama Prospecta 2025. Entonces están todos invitados. Bien, vamos entonces a Tutor, yo compartir. tengo una duda sobre eso, porque yo lo Señora, pagué. Yo tengo una duda sobre el congreso, porque yo lo pagué, pero ahí no me arroja qué hora tenemos que estar allá. esos son, hasta ahora está programando, pero entonces son 3 días. Esos son miércoles, jueves y viernes. Eso inicia a las 8 de la mañana. ¿Ya les indicaron en qué sitio es? Sí, ahí creo que es como en la calle 30, en Confa Familiar Barranquilla, algo así, pero no dice la hora. A las 8 de la mañana. Esto que tienen que estar a las 8 de la mañana ya el día miércoles. Ok, y si uno, porque sabes que habían 3 temas, pero yo solamente inscribí uno, ¿puedo ir a los 3? Lo que pasa es que como son 3 salas, entonces normalmente le toca asistir a uno, porque son 3 salas diferentes. O sea, ya creo que en ese salón lo van a dividir en 3 partes. Entonces, en cada sala se va a desarrollar un tema. Entonces, obviamente le toca asistir únicamente a uno. Ya Ah, usted ok, va a mirar. o sea, un solo día. Sí, no, son 3 días. El seminario son 3 días, pero entonces usted puede asistir, como son 3 salas diferentes, entonces le toca que asista únicamente a uno. Y cuando ya Ah, ustedes ok. asista, entonces ustedes me escriben por el chat que asistieron y le toman una fotocopia al recibo de inscripción, y con ese recibo yo les tengo en cuenta para la última tarea. Ok, tutor. Esos seminarios son muy buenos, son vienen conferencistas
Vienen conferencistas a nivel internacional de todo lado, vienen de Puerto Rico, de México, entonces yo sí les recomiendo que asistan y que puedan participar y ustedes se dan cuenta que allá van, inclusive van a haber ruedas de negocio, van a haber stand, van a poder participar los estudiantes, los comerciantes, los conferencistas. Es, digamos, que prácticamente la Escuela de CACEN es la presentación que hace todos los años, año por año, sobre diferentes temas. Es prácticamente la presentación de lo que es ECACEN, la Escuela de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables que ofrece la UNAD. ¿Hay alguna duda en relación con la tarea? Doctora, ajá, con relación a la tarea también tengo una duda, porque solamente ha aparecido una sola compañera, y tú sabes que en las presentaciones son 5, solamente subimos las 2, la de la compañera y la mía. Pues normalmente eso sería la idea, pero entonces el problema es que los otros tres temas se van a quedar por fuera, entonces ustedes no van a conocer sobre los tres temas, entonces yo les recomendaría que hagan sus dos presentaciones, correcto, la suya y la de su compañera, pero que hagan un resumen muy pequeñito, un resumen pequeño sobre los otros tres temas. No necesariamente deben hacer la presentación, sino que hagan un resumen con qué fin, con el fin de que ustedes puedan entender y comprender esos otros temas para que sepan realmente sobre qué trata, para que ustedes adquieran ese conocimiento. Esa es la idea. Un resumen pequeño y lo suben ahí. Yo lo miro, lo analizo sobre los tres temas que hacen falta. Ah, bueno, doctor. Las presentaciones, sí, la suya y la de su compañera, si la hacen en Prezi común y corriente, la hacen bien hecha. Y el ejercicio sí, obviamente lo hacen entre las dos. Y como les dije antes, por favor hagan el análisis de esos resultados que van a obtener, de mirar qué pasa realmente con los costos, por ejemplo, con costos marginales, con costos fijos, con costos variables. Ese resultado que se ha dado, ver realmente qué sucede. Explíquelo con sus propias palabras y de forma resumida. ¿Hay más dudas, inquietudes? Entonces iniciamos hablando en relación con el tema de la función de producción, porque es el tema precisamente que trata la unidad 4 o la tarea 4. La tarea 4 habla de la función de producción, de costos y elasticidades. De eso trata la tarea 4 y la idea es que ustedes puedan entender y comprender en qué consiste esta tarea. Entonces se dice que la función de producción, ¿en qué consiste? La función de producción es un concepto clave en la economía. Yo desde el primer trabajo, desde el primer periodo, les he venido hablando de lo que es la economía, que describe la relación entre los factores de producción. ¿Y cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital y la cantidad de bienes y servicios que se producen. Es bueno entonces que ustedes entiendan esta función en qué consiste. Describe una relación que existe entre factores de producción y la cantidad de bienes y servicios producidos. ¿Cuáles son esos factores? La tierra, el trabajo. Entonces, si vamos a ver, sembramos, por ejemplo, papa, vamos a necesitar unos costos y unos gastos. Y de acuerdo al resultado que obtengamos, allí es entonces en donde estamos correlacionando lo que es la función
de producción. Es una correlación que existe entre los factores de producción y lo que se obtiene o lo que se produce. Es bien importante que ustedes entiendan y comprendan esta función, ya que como ustedes lo vieron en el desarrollo de su ejercicio, de sus tareas, de su trabajo, esta función se representa de forma matemática y correlaciona estos factores, tierra, trabajo y capital, y lo que se obtiene con esa inversión que se ha hecho, con esa inversión que se ha dado. Matemáticamente, ¿cómo se representa o en qué consiste? Una función de producción es una representación matemática que muestra la relación entre los factores de producción, lo que vimos antes, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, y la cantidad de bienes y servicios producidos en una economía. Esta función describe cómo se combinan y transforman los recursos en productos finales y cómo varía la producción con el cambio en los niveles de factores de producción. Ahí es entonces donde ustedes, en el desarrollo del ejercicio, que hoy no lo voy a desarrollar, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque hace 8 días se les hizo una web conferencia que la dictó la doctora Irma, la directora, o la hizo la doctora Irma, y ella allí explicó claramente el ejercicio. Ella allí hizo prácticamente un ejercicio muy similar al que usted les acaba de desarrollar. Luego, entonces, acá ya no vuelvo a desarrollar ni a hacer el otro ejercicio porque ese ya se hizo. Simplemente ustedes, con el link de grabación que yo les envié sobre la web conferencia, la escuchan, la miran y ahí está prácticamente cómo se desarrolla el ejercicio. Ya ustedes saben y entienden, por ejemplo, que los costos fijos son igual a ¿qué? A costos, con los costos totales, son iguales a ¿qué? A costos fijos más costos variables. Entonces, todo esto ya se explicó en la webconferencia, luego entonces ya no es bueno volver a repetir, por eso es que no voy a hacer tanto énfasis en eso. Pero bien, matemáticamente, ¿cómo se representa esta función? Y ese es el ejercicio precisamente que viene allá en la guía. En la guía dice, si la función de producción está dada por Q igual a 3KL, donde K representa el capital y L el trabajo, acuérdense que la función de producción correlaciona los factores de producción con lo que se produce. Entonces, el precio de K es $2 por hora. Máquina y del trabajo es de $24 por hora persona y el capital es fijo. Y capital fijo en 4 horas máquina a corto plazo. Entonces allí lo que les piden es representar los costos totales, los costos variables, los costos fijos, donde costo total es igual a costo fijo más costo variable. Simplemente lo que deben hacer allí es reemplazar. Allí no hay nada que no es difícil, el ejercicio realmente no es difícil porque lo único que ustedes tienen que es reemplazar y de acuerdo a esos resultados que ustedes obtengan es describirlo, decir qué pasa cuando se obtienen los costos totales. Ese costo total en una empresa, en cualquier empresa, entonces, que el costo total de cualquier empresa es igual al costo fijo más el costo variable. Pero entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, en cualquier empresa los costos fijos y los costos variables? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes puedan entender entonces y puedan comprender sobre estos costos. Esta función, la función de producción, como les he explicado, correlaciona claramente tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿con qué? Con lo que se va a producir en la empresa, con lo que se va a obtener en la empresa. Y como les decía antes, si inicia un proceso de producción de papa, entonces se necesitan unos costos fijos y unos costos variables
para producir en esa tierra. ¿Y cuál será el resultado? El resultado es entonces esa expresión matemática que nosotros vimos anteriormente, que dice que los costos fijos son iguales a costos variables más costos totales. Hay que tener en cuenta, y ustedes deben de tener muy claro, que es muy diferente hablar de costos y de gastos. Son dos cosas, dos conceptos muy aparte, muy diferentes. Y ojalá ya tengan claro que cuando nosotros hablamos de costos, nos estamos refiriendo fundamentalmente a todo lo relacionado con el proceso productivo de la empresa. A eso se relaciona costos. O sea, la compra de materiales, la compra de abonos, el arado, la fumigada, en fin, todo esto se relaciona con costos. Es lo que tiene que ver con el proceso productivo de la empresa. ¿Y a qué hace relación los gastos? Los gastos hacen relación al proceso administrativo de la empresa. A eso se relacionan los gastos. Por ejemplo, el sueldo que se le paga a la secretaria, el sueldo que se le paga a los celadores, pero el sueldo que se le paga a los trabajadores de la empresa no serían un gasto, sino un costo. ¿Por qué? Porque ellos están directamente relacionados con el proceso productivo de la empresa, trabajan prácticamente, son los que transforman la mercancía, son los que siembran, son los que aran, son los que están directamente relacionados con ese proceso productivo. Luego, entonces, debe de quedar muy claro que costos y gastos es muy diferente y ustedes no pueden llegar en un momento dado a confundir, porque son conceptos diferentes. Repito, los costos se relacionan con un proceso productivo de la empresa, sea cual fuere, y los gastos se relacionan con el proceso administrativo de la empresa. Bien, pero como la tarea 4 habla también de lo que es elasticidades, pues entonces demos el concepto, digamos qué es elasticidad. Y cuando hablamos de elasticidad, no lo relacionamos con la economía. Hablamos, primero que todo, algo que es elástico, que se estira, se encoge, se expande, se recoge, en fin, algo que va, que viene. A eso se refiere lo que es la elasticidad. Pero en economía nosotros hablamos que la elasticidad en economía se refiere a la medida de la sensibilidad de una variable a cambios en otra variable. ¿Qué quiere esto decir? Que, por ejemplo, si se aumentan los precios de un producto, ¿qué puede ocurrir con los compradores? ¿Qué les puede ocurrir? Que disminuye la demanda. O sea, si se altera una variable económica, va a afectar otra variable económica. En este caso, subieron los precios, es probable que la oferta aumente, pero indudablemente va a repercutir directamente en la demanda. ¿Por qué? Porque al subir los precios, los demandantes estarán en menores condiciones de adquirir ese producto. Entonces, ustedes sí se darán cuenta que una variable va a afectar directamente a otra variable. A eso es lo que se refiere en economía esa elasticidad. En particular se utiliza para analizar cómo cambia la cantidad de demanda u oferta de un bien o un servicio ante variaciones de un precio, ingreso u otros factores relevantes. Allí lo que les he acabado de decir. Si aumentan la cantidad de producción,
de un producto, es probable que inmediatamente va a repercutir en otra variable. ¿Cuál es la otra variable? La otra variable es que los precios puedan y tiendan a descender. Entonces, ahí se ve la correlación que existe entre dos variables. Una, precios, y la otra, cantidad de productos, cantidad producida. Entonces, al aumentar la producción, probablemente los precios desciendan. Y lo contrario, si disminuye o baja la producción de un bien o de un producto, es posible que los precios aumenten. Entonces, ahí ven la correlación que existe entre dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? En este caso, es cantidad de producción y la otra son precios. Como dice, en particular se utiliza para analizar cómo cambia la cantidad demandada u ofrecida de un bien o un servicio dependiendo fundamentalmente su precio o los ingresos, o pueden existir algunos otros factores. ¿Cuál otro factor? Por ejemplo, puede ser el tiempo, el transporte, el clima, en fin, pueden haber otras variables que los van a alterar. ¿Por qué puede escasear un producto en el mercado? Porque la producción fue poca, porque no hubo transporte, porque las carreteras no estaban en condiciones adecuadas para llevar el producto, porque no hubo oferentes, en fin. Esas variables se correlacionan y allí es entonces cuando nosotros hablamos de función de producción, que cuando utilizamos ciertos factores de producción, vamos a obtener cierta cantidad de productos, y que si una variable afecta a otra variable, allí estamos hablando fundamentalmente de algo importante que es la elasticidad. Pero bien, esa elasticidad se clasifica o se divide cuando ya hemos entendido y hemos comprendido la palabra elasticidad en economía, y hemos dicho que esa elasticidad se divide fundamentalmente o se clasifica en elástica, unitaria, inelástica, perfectamente elástica o perfectamente inelástica. O sea, aquí, entre otras, lo que quiero explicar en esta clasificación es fundamentalmente que dependiendo la alteración de una variable con relación a otra, allí es entonces cuando nosotros entramos a clasificar esa elasticidad. Si es muy grande, si es bastante grande esa afectación de esa variable con relación a la otra, o sea, hay muy poca producción, luego los precios se dispararon tremendamente, entonces, ¿qué va a pasar allí? Que hay una elasticidad muy amplia, es bastante elástica, en otras palabras. Pero bien, cuando nosotros hablamos de elasticidad elástica, nos referimos a los bienes con más y mejores sustitutivos tienden una demanda más elástica que los bienes que carecen de sustitutivos. A largo plazo, las demandas son más elásticas que a corto plazo. Pero entonces, los bienes en los que el consumidor se gasta una parte importante de sus productos suelen tener una demanda más elástica que aquellas en las que la porción del gasto es significativamente debido a una visita, o puede ser entonces que esos productos que nosotros estamos demandando sean mayores a los que se están ofertando. Entonces, allí hablamos de elástico. Quiere decir que una variable, la alteración de una variable va a repercutir tremendamente en otra variable, va a ser muy elástica, va a ser la va a repercutir
y la va a afectar altamente. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de la elasticidad unitaria, es un concepto económico que se refiere a un cambio porcentual en la cantidad demandada de un producto que es igual al cambio porcentual en su precio. Allí entonces nos referimos, en otras palabras, que si se afecta, por ejemplo, llevamos un producto al mercado y lo vendemos a un precio determinado, puede ser de 100 pesos. ¿Qué puede pasar entonces si los precios normalmente están reglados? Y cuando digo que los precios están reglados, significa que el mercado es el que está poniendo sus precios. Pero ocurre que si vendemos ese producto no a 100 pesos, sino que lo aumentamos a 110 pesos, va a repercutir en la demanda de ese producto en 10 pesos. Es probable entonces que disminuya la demanda de ese producto. ¿Por qué? Porque los precios aumentaron y puede repercutir directamente o bajar las ventas de ese producto en 10 unidades. Allí por eso se llama unitario, porque hay una repercusión de 1 a 1 y es proporcional. Esa proporción es clara y es importante tener que es de 1 a 1. O sea, si aumento un peso, es probable que disminuya la demanda en un producto. Por eso es que nosotros hablamos de unitario, porque se dice claramente que hay una correlación de 1 a 1. La afectación es igual. Si se aumenta un peso, se puede disminuir en un elemento o en un producto la cantidad demandada. Esa es la afectación de lo que es la demanda unitaria. Pero entonces, cuando se habla de inelástica, la demanda inelástica ocurre cuando la cantidad demandada cambia poco, incluso con cambios significativos en el precio. Por otro lado, la demanda elástica es aquella en la que la cantidad demandada varía considerablemente con el cambio del precio. Es bien importante aquí tener claramente y entender. Y se habla que ocurre cuando la cantidad demandada cambia poco, incluso con cambios significativos en el precio. Allí ya no hablaríamos entonces de una elasticidad unitaria, sino que aquí ya hay un cambio en la demanda, hay un cambio en el precio, pero la demanda no la va a afectar, o sea, es inelástica. Eso es bien importante que ustedes entiendan y comprendan que se puede subir los precios, pero que la demanda es probable que no se afecte, se continúe comprando las mismas cantidades que se están ofreciendo, que se están vendiendo. Y cuando hablamos de perfectamente elástica, nosotros se refiere a una situación económica donde cualquier cambio mínimo en el precio de un bien provoca una variación infinita en la cantidad demandada. Esto significa que a un precio específico la demanda es infinita y cualquier aumento en el precio hará que la cantidad de demanda caiga a cero. Entonces, aquí ya nos damos de cuenta que esta demanda, esta elasticidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque probablemente a un mínimo cambio que existe en el precio, es probable que repercuta directamente en la cantidad demandada infinitamente. O sea, es probable que se compren o se dejen de comprar muchos productos, varios productos. ¿Por qué? Porque el precio cambió, el precio varió, a pesar de que no fue tanto,
a pesar de que su variación fue mínimo, pero su repercusión en la demanda fue alta. Y eso entonces nos lleva a decir que esa elasticidad, esa variación, digámoslo, de la cantidad ofrecida a un precio determinado, si ésta se altera, así sea en lo más mínimo, va a repercutir directamente en los demandantes. Va a repercutir directamente en que se van a comprar muchos elementos o se van a dejar de comprar dichos elementos. Los va a afectar porque su precio se alteró, así no haya sido demasiado. Y allí vemos entonces que, por ejemplo, cuando es unitaria, si se aumentó en un peso el precio, es probable que se disminuya en un producto la cantidad demandada. Y a eso es lo que se refiere elasticidad unitaria. Pero aquí ya nos damos de cuenta que es muy diferente. Se alteró en un mínimo el precio, eso repercutió directamente o afectó que o se compren más o se vendan menos. Ahí está entonces lo que nosotros entendemos con la cantidad demandada. Pero bien, como nosotros mirábamos anteriormente, la tarea 4 habla de lo que es función de producción, elasticidades, costos, gastos y sus diferentes modalidades que estos tienen. Hablemos entonces y digamos que cuando tenemos en una empresa, nosotros debemos obligatoriamente de recurrir a unos costos y a unos gastos para poder iniciar ese proceso productivo de dicha empresa. En otras palabras, si vamos a cultivar papa, pues obviamente vamos a necesitar de unos recursos para poder iniciar ese proceso productivo, porque si no los tenemos, pues lamentablemente no podemos iniciar dicho proceso. Allí entonces se van a requerir de recursos que ya dependiendo de el tipo de producción que iniciemos, depende la cantidad de recursos que vayamos a utilizar o que vayamos a requerir o a necesitar. Entre mayor sea el proceso productivo, mayor será la cantidad de recursos que se van a requerir. Luego, entonces, nadie podrá iniciar un proceso productivo si no cuenta con los recursos suficientes para poder desarrollarlos. Pero bien, los costos en economía se refieren a la cantidad económica de recursos y esfuerzos que deben invertir para la producción de un bien o un servicio. Esto incluye el gasto realizado al producir cualquier proceso productivo, sin incluir algo importante, las ganancias. Yo les decía claramente antes que los costos son muy diferentes a los gastos. Y aquí este concepto nos aclara y nos dice que se refiere a la cantidad económica de recursos y esfuerzos que se deben invertir para la producción de un bien o servicio. Esto, como dice acá, incluye el gasto realizado al producir algo, al producir cualquier bien. Si vamos a producir zapatos, obviamente los costos que requerimos serán para comprar maquinaria, tecnología, materia prima, insumos, mano de obra, en fin, servicios públicos para poner a funcionar las maquinarias. Todo esto es lo que se relaciona y lo que nosotros llamamos como costos, todo lo que se relaciona con el proceso productivo de la empresa. Acuérdense
que costos es diferente a gastos. Pero bien, hay en las empresas unos costos fijos y unos costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos que nosotros tendremos en nuestra empresa? Los costos fijos son los que normalmente vamos a necesitar para el proceso productivo continuamente. A eso se refiere los costos fijos. Por ejemplo, el pago de la luz para el funcionamiento de la maquinaria son costos fijos. ¿Por qué? Porque hay que pagarlos mes a mes o semana por semana, en fin. A esto se refiere los costos fijos o la compra de materias primas o insumos para iniciar ese proceso productivo. Son costos continuos, costos fijos que nosotros necesariamente vamos a utilizar en todo el proceso productivo. Y una vez terminó el proceso productivo, se vendió la mercancía, volvemos nuevamente a requerir igual. Vamos a necesitar materia prima, maquinaria, en fin. Y allí entonces volvemos nuevamente a utilizar estos costos fijos. Los costos pueden ser fijos o variables, dependiendo de si cambian con la cantidad producida o vendida, y pueden incluir gastos como la compra de insumos y el pago de mano de obra. En resumen, los costos son fundamentales para entender la viabilidad económica de cualquier actividad productiva. Como les dije antes, no se puede iniciar un proceso productivo si no se cuenta con los recursos suficientes para hacerlo. Si yo no tengo recursos para iniciar ese proceso productivo, pues no puedo iniciarlo, no puedo hacerlo. Pero entonces, no, estoy en clase. Allí entonces nosotros hablamos fundamentalmente de esos costos fijos y costos variables. Pero bien, uno dice claramente que los costos fijos son los que se requieren para iniciar ese proceso productivo y los costos variables son los que nosotros en un momento dado los requerimos. Por ejemplo, se necesitó podar el pasto del lado de la empresa. Luego entonces, si se necesitó podar el pasto, no son los costos continuos, no son todos los meses, no son continuamente, sino que son temporales, son de vez en cuando. Luego entonces, no es necesario utilizar continuamente este proceso. No es necesario continuamente utilizar esos costos. Bien, los costos marginales, dicho de otra manera, más sencilla, es básicamente lo que le cuesta fabricar una unidad extra de un producto. Por ejemplo, si tiene una fábrica de zapatos y decide hacer un par más, el costo marginal sería todo lo que tiene que gastar para producir ese par de zapatos adicionales. En otras palabras, nosotros producimos al mes 10 pares de zapatos, pero entonces ocurre de que en el mes producimos un par de zapatos más. Entonces, ese par de zapatos más necesitamos unos costos y esos costos son los que nosotros, ese costo de comprar materia prima para producir ese par de zapatos son los que nosotros, y allí es lo que nosotros llamamos costo marginal. Y ese costo marginal básicamente lo que cuesta fabricar una unidad extra de un producto.
Si uno tiene, como dije antes, 10 pares de zapatos, entonces, si producimos un par de zapatos más, significa entonces que allí requerimos unos costos marginales para producir ese par de zapatos. Pero bien, hemos hablado claramente sobre lo que son costos, gastos, costos fijos, costos variables, costos marginales, y ustedes deben de entender y comprender claramente que prácticamente en cualquier proceso productivo que vayan a iniciar, necesariamente se debe requerir de unos recursos. Yo siempre lo he dicho, yo acá tengo una empresa acá en Boyacá. Normalmente nosotros cultivamos papa en grandes cantidades. Para nosotros iniciar ese proceso productivo requerimos de unos recursos. ¿Cuántos? Pues depende la cantidad de producción que nosotros tengamos. Si necesitamos producir más, pues necesitamos más recursos. Entre más producción, más recursos. Es una relación directa que se tiene. Y entre menos producción, pues menos recursos. Si uno va a cultivar una fanegada de papa, pues obviamente la cantidad de recursos van a ser menores que si usted va a producir 20 fanegadas de papa. Es importante entonces que de acuerdo a la cantidad, calidad de bienes y servicios que se vayan a producir, se van a requerir unos recursos para iniciar dicho proceso productivo. Es bien importante que se entienda y se comprenda estos dos conceptos cuando ya prácticamente uno y ustedes que van a ser administradores, que van a ser contadores, economistas, en fin, van a tener la posibilidad en algunos casos, en algunos momentos, de iniciar un proceso productivo. Se debe hacer un estudio con claridad, un estudio pormenorizado de cuánto se debe producir, dónde, con qué recursos cuenta, con qué capacidad se tiene, con qué mano de obra, con qué tecnología. Hay que hacer un estudio muy pormenorizado para que ese proceso productivo sea realmente exitoso, porque es probable y es posible que podamos y recurramos al fracaso. Si uno no hace un estudio de prefactibilidad y de factibilidad de si es posible o no iniciar dicho proceso productivo, pues entonces se puede dar que podamos llegar a fracasar. Y por eso ustedes están en este curso analizando lo que son los costos, sus diferentes tipos de costos, gastos, la función de producción, que si ustedes aumentan la cantidad de producción, pues obviamente van a necesitar más recursos, y a eso es lo que tiene que ver con la función de producción, que si se altera una variable con relación a otra, allí estamos hablando de elasticidad. O sea, cuando se aumenta el precio con relación a un bien de un producto, ¿qué pasa con la demanda? Es probable que la altere en mínimo o la altere o más, o la alteración sea de 1 a 1, en fin. Ahí entonces nosotros estamos viendo y entendiendo o bien la función de producción, las elasticidades, los costos fijos, variables, marginales, en fin, costos totales, y que allí, en cualquier proceso productivo, ustedes necesariamente van a utilizar estos términos que se van y que se han visto, que se están viendo en este curso de microeconomía. Ya para la siguiente tarea,
Entonces, nosotros, ustedes, lo que van a hacer es tomar una empresa, cualquier empresa, y aplicar estos conceptos que nosotros les hemos explicado, tanto en los IPAs como en las web conferencias, para que los puedan correlacionar y los puedan aplicar a dicha empresa. Yo les recomiendo y les sugiero que sea una empresa de su entorno, una empresa, ojalá de algún amigo, de algún vecino o donde ustedes trabajan, para que les puedan brindar la información suficiente y necesaria y que sea información real, información veraz, información creíble, para que ustedes puedan, por ejemplo, cuáles son los costos que tiene dicha empresa, cuáles son sus gastos, cuáles son los costos fijos, sus costos variables, y para que la empresa les brinde esa información, necesariamente debe existir alguna correlación entre ustedes y la empresa, porque cualquier empresa no va a entregar la información a cualquier persona, simplemente por su confidencialidad que ellos tienen. Entonces les recomiendo que para la tarea 5, que comienza el 12 de mayo, ustedes vayan seleccionando su empresa, escogiendo su empresita, no importa el tamaño, acá no interesa el tamaño, pero lo que sí se requiere es que esa información que ustedes van a obtener sea real, sea verdadera, para que ustedes entiendan, comprendan que lo que se vio en este curso, o lo que se está viendo en este caso, es lo que se debe aplicar a dicha empresa. Es correlacionar lo que existe en la vida diaria con lo que pasa en la teoría, en este caso, de microeconomía. Por eso, entonces, vamos a mirar a ver esa tarea, cómo ustedes la van a desarrollar. Ya la tarea 4, pues se ha explicado muy bien en la web conferencia, ya se les ha, yo siempre les hago la retroalimentación a los que suben la información, y pues me puedo demorar 1, 2 o 3 días a mucho, pero siempre se les está enviando la información adecuada, se les está contestando, o bien puede ser por mensajería interna, por Teams, por el foro de aprendizaje o foro de discusión, o inclusive por el correo institucional, pero les recomiendo que todo lo más lo hagan por el foro de aprendizaje o por mensajería interna, ya que por el correo institucional nos llega mucha información. A mí me llega muchísima información, tanto de estudiantes de la universidad, de profesores, en fin. Luego entonces a uno es posible que se les pase o se me pase por contestar dicha información. Por eso, si ustedes lo hacen vía mensajería interna, yo siempre les contesto. Acá estoy mirando que no tengo un solo mensaje por responder. Inclusive, algunos estudiantes aún hoy me hicieron llegar el trabajo de la tarea 3 hasta ahora. Pues yo consulté con la directora, ella dice que pues mirar las causas por las que los estudiantes no pudieron entregar sus tareas oportunamente, si fue por fuerza mayor, y en este caso pues nosotros procedemos a recibir las tareas a pesar del tiempo que haya pasado, pero obviamente hay que justificarla. Yo las califico, inclusive hoy califiqué la tarea 3 y se está a la espera de que la señora directora la centralice para que pueda subir la nota. Entonces, no sé si ustedes tienen dudas, inquietudes, sugerencias en relación con este tema que hemos tratado. Prácticamente ya la tarea 4 está terminando. Deben de realizar su trabajo final de forma colaborativa y, como les dije antes, prepararse para iniciar la tarea 5, en donde van a aplicar estos conceptos que están viendo, en este caso, costos, función de producción, todo lo que hemos visto, lo que es los conceptos de economía y de microeconomía, aplicarlos a la empresa que ustedes, donde estén trabajando o donde estén
de alguna manera laborando. Repito, es importante que la información que ustedes van a requerir de esas empresas sea real, sea verdadera. Acá, pues la idea no es inventar los valores, las cifras, porque esa no es la gracia, sino que ustedes puedan correlacionar esos conceptos con lo que pasa en la vida diaria en una empresa. Quizá porque la mayoría de ustedes son a distancia, o mejor, todos son a distancia, no se puede, uno no puede reunir a los estudiantes para llevarlos a una práctica, a una empresa. Yo cuando estudié acá en la UPRC de Tunja, pues a nosotros nos llevaban continuamente a visitar las empresas, a mirar sus costos, sus gastos, a mirar su producción, a analizarla, a entenderla, a comprenderla. Pero ustedes, por cuestiones de distancia, pues por cuestiones de trabajo es prácticamente imposible reunirlos. Yo tengo 210 estudiantes, luego es imposible reunirlos ya que son de todo el país prácticamente. Entonces no sé si tengan dudas, inquietudes, sugerencias para que por favor las hagan y podamos entonces ya ir concluyendo nuestro CIPA 3. Repito, como los dije antes, ya con esta reunión que tenemos hoy, ya termina todo. Ya las web conferencias ya terminaron, fueron 3. Los CIPAs también ya terminan hoy, fueron también igual 3. Ya no hay posibilidad de volvernos a encontrar ni con la directora ni con el tutor. Simplemente ustedes me envían los trabajos, yo los reviso, los retroalimento, les contesto, pero ya no hay posibilidad de poder volver a realizar más encuentros. Bueno, no sé si haya dudas, haya inquietudes, haya sugerencias en relación con el tema que se ha visto hoy. ¿Quién quiere participar? ¿Andrea quiere participar? ¿Tiene alguna duda? No. José Gregorio. Bueno, parece entonces que no hay duda, no hay inquietudes, no hay sugerencias. Damos entonces por finalizado nuestro tercer CIPA denominado función de producción, costos y elasticidades. Nos veremos más adelante. Muchas gracias por todo.